Salve, amantes de la historia. Vuelve la sección Más allá del limes, cuyo ideólogo es el historiador Pablo Muñoz, quien nos acompañará en estos programas sobre una de las bestias negras de la antigüedad tardía, los hunos. Sin nada más que decir, empecemos. Enviados por Dios como castigo, los hunos penetraron el territorio romano en el siglo V, causando el caos y la devastación allá por donde sus hordas de jinetes pasaban. Los autores antiguos los definieron como una raza diferente a los hombres y mujeres, perteneciendo más al mundo animal que al humano. Sin embargo, su paso por Europa no duró más de 90 años, tiempo suficiente para aterrorizar a todos los reinos e imperios occidentales y orientales. Sobre su origen es parcialmente desconocido. Hay autores que utilizaron fuentes antiguas y relatos de viajeros que fueron a las estepas en el siglo XIII, así como anales chinos y textos persas, para identificar a los hunos como descendientes de los Xiongnu. Gibbon, en su obra Historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano, un clásico, confirmó esta teoría al escribir lo siguiente: los hunos, que bajo el reinado de Valente amenazaron al Imperio de Roma, habían estremecido mucho antes al de China. Su territorio antiguo y quizás primitivo fue un espacio seco y estéril, aunque dilatado, en las inmediaciones de la Gran Muralla por el norte. Es muy probable que la mayoría de los autores antiguos no hubiesen visto un huno en su vida, eso está bastante claro, pero todos estaban de acuerdo en que este pueblo vivía como salvaje, sin leyes, sin cultura, sin piedad. Algunos puntos donde Gibbon hace hincapié son los siguientes: la movilidad de la propiedad, de los recursos alimenticios y de los hábitats, es decir, el nomadismo, un modo de vida en época de paz que permite el adiestramiento para la guerra, una sociedad estratificada que incluye esclavos y otros grupos sometidos, pero que se les permite, por medio de la adopción o la libre adhesión de guerreros a un jefe, escalar en la pirámide social, el campamento como país, entre comillas, del pueblo, y que solo al final fijarían límites a sus territorios. Sin embargo, a pesar de haber sido validada la teoría de De Juin, en cuanto que eran descendientes de los Xiongnu, en el siglo XX se puso en duda esta premisa. En cualquier caso, el origen de los hunos está aún lejos por resolverse. Magenhelfen, otro historiador, tiene varias pruebas que demuestran que los hunos no eran descendientes de los Xiongnu. Estos últimos tenían grandes barbas, pero poco pelo corporal, mientras que los hunos tenían piernas peludas y ninguna barba. Amiano Marcelino, Jordanes y Sidonio Apolinar, estos son autores antiguos, afirman que los hunos no tenían barbas debido a las cicatrices que infringían en sus caras. Los Xiongnu llevaban el pelo recogido en una larga trenza, mientras que los hunos llevaban el flequillo por delante y suelto atrás. También los hunos fueron acusados de matar a los ancianos, mientras que las fuentes chinas no mencionan dichos actos por parte de los Xiongnu. En el Shih-Chi se afirma que los ancianos renunciaban a comer los alimentos más ricos, para así poder alimentar a los guerreros más jóvenes. Y es posible que en tiempos de escasez murieran voluntariamente. Por otro lado, los Xiongnu no practicaban la deformación craneal, mientras que los hunos sabemos que sí. Gracias al estudio de los restos óseos se sabe que los hunos eran una etnia mixta de elementos europoides y mongoles, y que practicaban la ya comentada deformación del cráneo. Como ya sabemos, siglos antes de la caída del Imperio Occidental, toda Asia estuvo amenazada por los ataques de numerosos grupos nómadas. Algo de especial tenían las hordas hunas para hacer temblar a los imperios más poderosos de la época, es decir, China, Persia y Roma. Su origen está en pequeñas tribus nómadas en lo que hoy es Mongolia, una región hostil con grandes desiertos, montañas abruptas, tormentas de polvo, fríos vientos y tormentas de granizo. Los inviernos son fríos, largos y secos, y los veranos cortos y con escasas lluvias. Estos territorios esteparios determinarán el modo de existir de los hunos, nómadas que siguen a sus manadas, excelentes jinetes e insuperables como arqueros y en el uso del lazo. La agricultura, como es lógico, no jugaría un papel esencial en su economía, debido a las adversas condiciones climáticas y geográficas. La recolección les proporcionaba una dieta variada y equilibrada, y sus rebaños, comúnmente de cabras y ovejas, les proporcionaban leche, queso y carne, así como lana y pieles para abrigarse.
Por su parte, los caballos tuvieron tanta importancia como la seda y el hierro en el mundo asiático. Las estepas, como ya vimos en los vídeos de los sármatas, que os recomendamos encarecidamente, eran hogar de numerosos pueblos nómadas en contacto con civilizaciones sedentarias, constituyendo así la vía de comunicación más antigua entre Oriente y Occidente. Cimerios, escitas y sármatas, por ejemplo, eran tribus convivientes en aquellas tierras. El estribo dio a los nómadas gran superioridad, permitiendo al jinete una mayor estabilidad sobre todo a la hora de usar las dos manos, como en el uso del arco. Estas tribus tuvieron una rica herencia cultural de leyendas y mitos transmitida de generación en generación verbalmente, y, por desgracia, hoy perdida. También grandes conocimientos sobre la naturaleza y el cosmos y, por supuesto, grandes guerreros, jinetes insuperables y cazadores. Nunca tuvieron un hogar permanente, pero conocían bien los territorios por donde pasaban. Tenían pocas necesidades materiales y éstas se limitaban a lo esencial y fácilmente transportable. La guerra jugó un papel importantísimo en el equilibrio entre población y recursos. Una de las razones para hacer la guerra entre estas pequeñas tribus era para dispersar la población en espacios más extensos y expulsar al contrincante de las zonas de hábitat, reduciendo así la densidad demográfica de una población en una región en concreto. Uno de los beneficios más inmediatos de esta dinámica fueron las tierras de nadie, en zonas que suministraban animales de caza, peces, frutos, leña y muchos otros recursos. Zonas que además desempeñaban un papel fundamental, pues tras su abandono estas tierras tenían tiempo de regenerarse antes de ser habitadas y explotadas de nuevo. La guerra también afecta al colectivo femenino, reduciendo la tasa de crecimiento de la población. La exclusión de las mujeres de la casta mayor parece residir en la práctica de la guerra, en los papeles sexuales de supremacía masculina en cuanto a la guerra y en la práctica del infanticidio femenino, los cuales derivan del intento de resolver el problema de presión demográfica. La proeza militar masculina está íntimamente asociada con una educación sexual diferenciada, para una conducta masculina feroz y agresiva. En resumen, la guerra propicia la crianza de los hijos y la devaluación de las hijas. Lo cierto es que la práctica del infanticidio femenino no está documentada entre los nómadas esteparios, a diferencia de otras zonas como Inglaterra, América del Sur, esquimales y recientemente China. Sin embargo, existen ciertos indicios de su práctica. Es posible que el número de niñas fuera reducido al mínimo durante su periodo no productivo y adquirido ya en la edad de reproducción para poder mantener un nivel de crecimiento óptimo, mientras podían dedicarse a la crianza de los varones tan importantes para su economía. Así, mientras mantuvieran balance de baja población en relación con presas y recursos, podían disfrutar de un envidiable nivel de vida. Debido al momento histórico en el que los hunos llegaron a Occidente, sufrieron una demonización por parte de los autores cristianos. Hay que tener en cuenta que la controversia religiosa era uno de los más importantes aspectos del desarrollo cultural en el siglo IV. Por una parte, teníamos conflictos entre paganismo y cristianismo, y por otra, el conflicto entre el arrianismo y la iglesia nicena oficial. Características mongólicas, por lo menos entre la clase dirigente, explica esta fealdad, entre comillas, que le atribuían los romanos. De hecho, Amiano Marcelino nos dice que, desde que nacen los varones, los hunos les surcan las mejillas con profundas incisiones para destruir todo germen de barba. Del mismo modo, Jordanes los describe como pequeños pero esbeltos, ágiles en sus movimientos y muy diestros para montar a caballo. Anchos de hombros, firme la postura y la cabeza alta siempre con orgullo. Bajo la figura del hombre viven con la crueldad de las fieras. Además, por ejemplo, Amiano Marcelino también nos dice que antes parecen animales bípedos que seres humanos. Hay que tener en cuenta la diferencia cultural y el sesgo que había entre los civilizados y los bárbaros. Sidonio dice que la cabeza de los niños era deformada a propósito. Describe cómo la masa redonda termina en una forma estrecha y que los ojos no son visibles, sino dos huecos debajo de las cejas y que la nariz es plana. Esta descripción de un perfil poco pronunciado, ojos pequeños y nariz plana es muy característica de los mongoles.
Sin embargo, en época de Atila, estos supuestos elementos mongólicos probablemente no eran muy frecuentes, ya que la mayoría de los hunos eran mestizos. No solo por su aspecto se les estigmatiza, sino también por sus costumbres. Jordanes dice que son una raza casi humana, y según Prisco, son como animales salvajes, y cito textualmente: a este repugnante aspecto corresponden costumbres muy parecidas a las de las bestias. Los hunos no cuecen ni sazonan lo que comen y se alimentan de raíces o carne semicruda de cualquier animal que cogen, y que calientan algo llevándola durante un tiempo entre los muslos y la espalda del caballo. Es posible que los hunos comieran, como muchos otros, carne cruda. Hay un historiador en 1885 que menciona cómo los tártaros de la Horda Dorada, cuando viajaban, cortaban carne en finas tiras, la colocaban bajo las sillas de montar en sacos de lino y las comían cuando tenían hambre. Sin embargo, que solo comieran carne cruda parece ser desmentido por el gran número de calderones de bronce que se hallan en los yacimientos hunos. Pero quizás más repugnante para los romanos sería la costumbre contada por Claudiano de que los hunos no solo mataban a sus parientes, sino que hacían juramentos sobre sus cuerpos. O peor aún, como narra Teodoreto, después de matar a los viejos, se los comían. Gibbon afirma que las viviendas tártaras se reducen a tiendecillas ovaladas, desabrigadas y sucias. Los alcázares de los ricos son chozas de madera de tamaño proporcionado a sus carruajes, anchurosos tirados por 10 o 12 tuntas de bueyes. Visten con ropa de lino o con pieles cosidas de ratas silvestres, quizá marmotas. Jordanes afirma que esta ropa les sirve todo el tiempo, hasta que se les cae a pedazos. Prisco comenta, como hecho notable, que la vestimenta del propio Atila estaba limpia. Cubren sus cabezas con gorros redondos. De estos gorros, probablemente de fieltro, tenemos noticias de su uso entre los escitas. También hay una descripción de estos galero o tiarae en San Jerónimo, y cito textualmente: protegían sus peludas piernas con pieles de cabra, y Ammiano Marcelino nos dice: sus botas son informes y blandas y entorpecen un andar suelto. Por esta razón, no están adaptados a la lucha a pie. San Jerónimo también comenta que los romanos fueron derrotados por hombres que no podían andar, que se consideran muertos si tocan el suelo. Además, Ammiano Marcelino nos cuenta esto: van casi pegados a sus caballos, que son duros pero feos. Montados en su caballo de noche y de día, cada miembro de aquella nación venden y compran, comen y beben, e inclinados sobre el cuello del caballo del animal duermen un sueño profundo. Cruzados con los famosos caballos de Jocán, eran pequeños, pero particularmente ágiles y de pezuñas muy duras. Los hunos tuvieron que reemplazarlos por los equirromanos, algo más grandes y con más aguante para los trabajos duros, también debido a la muerte de sus caballos en batalla. El historiador chino Suma Xian describe la organización de la vida de los hunos. El Khan, o hijo del cielo, tenía dos virreyes, uno a su izquierda y otro a su derecha. El de la izquierda era su legítimo sucesor, cuando uno de estos tenía un rey a su izquierda y a su derecha. Cada rey tenía dos generales, y así sucesivamente, hasta llegar a los comandantes de 1000 hombres, de 100 hombres y de 10 hombres. La organización entera era aquella de un ejército. Este mismo sistema se halla en todas las tribus nómadas, incluyendo los mongoles de Genghis Khan 1500 años más tarde, y en el ejército de Tamerlán a finales del siglo XIV. Sin embargo, Ammiano nos dice: no están sujetos a una autoridad real, sino que están contentos con el gobierno tumultuoso de sus primates, y guiados por ellos superan todos los obstáculos. Estos primates podrían haber sido jefes militares elegidos en tiempos de guerra, y en tiempos de paz volverían a ser miembros de clan. Y cuando hay que deliberar sobre asuntos serios, lo hacen en común montados. Bari afirma que la familia Una constaba de 5 a 6 personas que vivían en una tienda, y que de 6 a 10 tiendas constituían un campo de unas 50 personas, y varios campos un clan. En una tribu había varios clanes, y varias tribus en un il, que podría ser lo que entenderíamos como una confederación. Se ha llegado a la conclusión de que una tribu podría estar formada por unas 5000 personas. Debido a la dificultad de movimiento de estas
miles de personas, se cree que los clanes se movían con una cierta independencia y que los ataques eran llevados a cabo por grupos muy pequeños, de unos 200 o 500 hombres. Teniendo en cuenta que una tribu tendría unos 1000 guerreros, pues es unas medidas bastante notables. Esta independencia explicaría las luchas entre clanes y la entrada como auxiliares en el ejército romano de algunos clanes que lucharían contra sus propios compatriotas. El modo de lucha de los hunos era desconcertante para los romanos. Estos atacaban sin previo aviso, a gran velocidad, desde lejos, y en la lucha cuerpo a cuerpo eran feroces y sin miedo. Varios autores están de acuerdo en que los hunos probablemente hacían el uso ritual de un alucinógeno extraído de la Amanita muscaria como medio para incrementar la agresividad, la resistencia al dolor, la fuerza y sobre todo la seguridad en sí mismos. Los rápidos movimientos confundían a las tropas, que sin duda estimaban que su número era mucho mayor. Y en cuanto a las armas, Ammiano Marcelino nos cuenta: y por esta razón son tan temibles guerreros, porque atacan desde lejos con flechas de hueso y admirable puntería, y cruzando el campo a galope, luchan mano a mano con espadas de hierro y sin temor por su vida, y mientras el enemigo está a la defensiva, le enreda con un lazo que le impide andar o montar. Sidonio, por ejemplo, también nos menciona: la densa lluvia de flechas que disparaban de sus temidos arcos nunca erraban su objetivo. Aún así, aunque diestros en la lucha cuerpo a cuerpo, su principal arma era el Scitiae Arcus, o el arco escita, con flechas ligeras de hueso típicos de los jinetes cazadores de las estepas. Sabemos que el arco era el arma de los hunos. Sidonio Apolinar dice que el arco era el deleite de los hunos y que eran los mejores arqueros. Hasta mucho más tarde, los hunos de Belisario fueron los mejores arqueros, hasta de pie, pues podían correr a gran velocidad y disparar con la mayor precisión. Aecio, que vivió largo tiempo entre los hunos, fue descrito como un avezado jinete y un experto arquero. El arco era del tipo combinado, mediría de 140 a 160 centímetros de largo. Los artesanos tardaban 8 días en hacer uno y varios meses para ajustarlo, un periodo relativamente corto si tenemos en cuenta que, según otros autores, la fabricación del arco turco llevaba de 5 a 10 años de duración. Por su parte, el lazo era un arma sofisticada y eficaz. Ammiano describe cómo el enemigo es alcanzado por la espalda mientras trata de huir. Los hunos lanzan tiras de tela trenzadas sobre ellos y les enredan de tal manera que no pueden caminar ni cabalgar. Los nobles protegían su cuerpo en la batalla. Habían armaduras de varios tipos, como de malla, escama o lámina. Pero además de estas armas convencionales, los hunos usaron otra arma, la psicológica de su aspecto. Hasta San Jerónimo dice que el ejército romano les tenía miedo por su aspecto. Ninguno tiene un hogar fijo, ni ley, ni costumbre, y vagan de lugar en lugar como fugitivos con los carros en los que viven. En los carros las mujeres tejen sus ropajes repugnantes, se unen con sus maridos, paren a los hijos y los crían hasta la pubertad. Ninguno puede decir de dónde es por ser concebido en un lugar, nacido en otro y criado en otro aún más lejos. Acorde a las narrativas y fuentes antiguas, podemos afirmar el efecto de empuje por parte de los hunos a otros pueblos. En la Res Gestae de Ammiano Marcelino se explica cómo los hunos fueron causando el desplazamiento de godos, alanos, sármatas y demás grupos en las tierras del norte del Danubio y el Mar Negro. Esto provocó conflictos entre los recién llegados y los militares romanos que se encontraban en el Limes, que desembocaría en la famosa batalla de Adrianópolis entre godos y romanos. Tras esta batalla, los emperadores subsiguientes, comenzando por Teodosio, aplicarían la práctica del enrolamiento de grupos bárbaros para que sirvieran en el ejército. Si bien es cierto que esto no era una práctica nueva, la gran diferencia radica en la cantidad de reclutas, un número de bárbaros enrolados jamás antes conocido. Un ejemplo es el propio Teodosio, quien reclutó varios grupos de godos, tervigios y greutungos, y más adelante Estilicón, el Magister Utriusque militar de Occidente, que emplearía contingentes hunos contra Radagasio en el 406. También el famoso Flavio Aequio, el general romano más sobresaliente de la tarda antigüedad, usó efectivos hunos en sus campañas al menos hasta finales del 430. La historia de los hunos en Occidente empieza tras la inclusión de los alanos en sus filas. Tras la dominación de los alanos, los hunos empezaron a atacar territorio ostrogodo,
cuyo espacio se extendía desde el Don al Dniester, en el Mar Negro. El fugaz ataque de los hunos sobre los ostrogodos provocó la muerte de su rey, pero peor aún es lo que nos dice Jordanes. Aprovechando su mala salud, el rey huno Balamero atacó a los ostrogodos, que desde entonces quedaron abandonados por los visigodos, con quienes estaban unidos desde hacía mucho tiempo. Su muerte dio la ocasión a los hunos para prevalecer sobre aquellos godos que moraban en el lado oriental y que llevaban el nombre de ostrogodos. Sozomeno dice que los ostrogodos fueron atacados primero por pequeños grupos, para posteriormente atacar con grandes contingentes. Cuando los ataques a pequeña escala resultaron lucrativos, las tribus decidieron unirse para lanzar un contundente ataque, para posteriormente disolverse nuevamente. Así, la mayor parte de los godos fue sometida. Ahora se encuentran frente al territorio visigodo, cuyo iudex es Atanarico. Estos habían ocupado las tierras desde el Dniester hasta el Danubio. Atanarico, decidido a resistir, se establece con un gran ejército en la ribera del Dniester, cerca del campamento ostrogodo liderado por Alateo y Safo. Pero los hunos, detectando la presencia de este grupo explorador y dándose cuenta de que era solo una pequeña parte del ejército enemigo, les esquivaron y con la luna llena cruzaron el río, colocándose entre ellos y el campamento visigodo. Atacan rápidamente a los visigodos, que no ofrecieron resistencia debido a la sorpresa. Atanarico y los demás que no murieron escaparon a los montes Cárpatos. Atanarico mandó construir una gran muralla entre Gerasio y el Danubio, pero a pesar de apresurar la obra, llegaron los hunos. Los visigodos escaparon de una masacre debido al peso del botín que llevaban los hunos. Entretanto, habíase propagado entre los demás godos la noticia de la repentina aparición de una raza desconocida, extraña, que tan pronto caía como una tempestad desde los altos de los montes como parecía brotar debajo de la tierra, que destruían cuanto encontraban a su paso. Después de largas deliberaciones, muchos fugitivos pensaron en la Tracia, que les ofreció la doble ventaja de la fertilidad del suelo y de la inexpugnable barrera que formaba el Danubio contra los desbordamientos de los pueblos del norte, y todos aceptaron inmediatamente el proyecto. Estos conflictos, como se entenderá, provocan la migración masiva de ostrogodos y visigodos hacia Europa. En el otoño del 376, según las fuentes, los godos fueron empujados contra el limes del Danubio, y se estima que hasta 200.000 personas buscaron refugio dentro del imperio. Amiano Marcelino contrasta lo dicho. Desde allí enviaron legados a Valente, pidiendo con humildad que les admitiesen en la otra orilla, prometiendo vivir tranquilamente y en caso necesario servirle como auxiliares. En virtud del permiso imperial, los godos amontonados en barcas, almadías y troncos ahuecados fueron transportados de noche y de día a este lado del Danubio para tomar la posesión de un territorio de la Tracia. El emperador les entregó comida durante algún tiempo, pero cuando se acabaron, los godos se vieron a merced de dos hombres sin honor, Lupicino, conde de Tracia, y Máximo. Lucipino invitó a Frigiterno y a otros jefes godos a un banquete en Marcianópolis, donde planeaba asesinarlos. Sin embargo, conocedores de este complot escaparon rápidamente. A 9 millas de la misma ciudad, godos y romanos se encontraron. La victoria de los godos provocó su apertrechamiento y la ocupación de la fértil Tracia. Valente pidió ayuda a Graciano, y este respondió. En el 377 los godos estaban cercados, algunos pudieron escapar del cerco y establecieron contactos con grupos hunos y alanos. A cambio de su ayuda, los godos le prometieron un gran botín. Gracias a sus colegas esteparios, los godos lograron romper el cerco. Esto significa que hubo centenares de jinetes hunos y alanos, y un grado de organización y disciplina nunca antes conocida entre los nómadas. En el 378 Valente esperaba a las legiones de Graciano cerca de la ciudad de Adrianópolis. Sin saber por qué, el emperador comenzó el ataque sin los refuerzos de su contraparte occidental. La derrota fue aplastante y muy conocida, de hecho hemos hablado en el canal, tanto que incluso Valente moriría. El 379 Teodosio es nombrado Augusto de Oriente por Graciano. La situación con la que se encontró Teodosio era cuanto menos alarmante. Gregorio Nazacianceno escribía: las ciudades estaban siendo devastadas, miles de hombres asesinados, la tierra empapada de sangre y un pueblo extraño
cruza los territorios como si le pertenecieran. Tras la muerte de Atanarico, Fritigernio y sus visigodos continuaron errando por los Balcanes, a lo cual Teodosio tuvo que responder nuevamente con tratados. Estos recibirían tierras en la Mesia inferior y en la Dacia ripense para defender el limes danubiano. Posteriormente los ostrogodos se establecerían en Panonia y los visigodos en Macedonia. Hacia el 385 y 386, hordas hunas saquearon Escitia. En el 387, el Ilírico oriental pasa nuevamente a manos del Imperio de Oriente, lo que significa que en este momento es casi una tierra de nadie. En el 388, Teodosio vence a Máximo, quien había asesinado a Graciano, lo que lleva a una unificación efímera del imperio. La rápida victoria fue debido en gran parte a la caballería huna que servía en sus filas. Pacato dice: marcharon bajo los jefes y banderas romanas aquellos que antes eran nuestros enemigos, siguiendo las normas que antes habían enfrentado, y ahora como soldados llenaron las ciudades de Panonia que antes habían vaciado. Los godos, alanos y los hunos estuvieron a la altura del papel. No hubo tumultos, ni confusión, ni típicos saqueos bárbaros. En el 392, otro usurpador del Imperio Occidental, Flavio Eugenio, es vencido por Teodosio. Se restablecía la administración unitaria del imperio, se fortalecía el poder central y se produjo una regeneración económica. Esta época de florecimiento cultural fue efímera y fue conocida como un renacimiento teodosiano. Ellos, al igual que los godos, buscaban tierra. Las estepas estaban superpobladas. Un pueblo que vive del pastoreo y la caza necesita una extensión mucho mayor de tierras que los pueblos sedentarios de agricultores. Además, su ecosistema es mucho más frágil. Después de su entrada en Europa, los hunos siguen divididos en pequeñas tribus independientes y sin coordinación entre ellos. A menudo luchaban entre sí por el botín y los pastos. A pesar de ello, pudieron reunir suficientes tribus en una confederación para destruir el reino ostrogodo, tras lo cual las tribus volvieron a su estado original de independencia. Teodosio moriría el 395, poniendo fin a esta efímera unidad imperial, que jamás volvería a verse. Ese mismo año se produce un gran ataque. El Danubio estaba helado y numerosos grupos hunos entraron en las provincias romanas llevando a cabo grandes razias. Tracia se llevó la peor parte. También desplegaron mayores esfuerzos en Asia Menor. Cruzaron el Don, volvieron hacia el sureste y cruzando el Cáucaso se dispersaron por Armenia y Persia. Luego avanzaron hacia el oeste, amenazando al Imperio Oriental. Para ello, el Imperio Oriental pondría dinero para construir fortificaciones en el Cáucaso. En el 397 se produce una ruptura de paz entre visigodos y el Imperio Oriental. Alarico saquea los Balcanes, toma Atenas y Corinto y arrasa el Peloponeso. Serían asentados como foederati en Iliria y Alarico sería nombrado por Arcadio Magister Militum per Illyricum. Uldin, el primer jefe huno tras Balamer, se piensa que fue él quien encabezó la gran marcha hacia Occidente a principios de siglo. Sin embargo, se cree que era un personaje de poca relevancia, quizás solo un jefe huno, y que no reinó sobre el pueblo unido. Este venció al rebelde romano Gainas y por ello pidió una recompensa al Imperio Oriental, pidiendo un tributo anual. Alarico abandona Iliria para continuar hacia Italia. Tras su derrota por Estilicón en los Alpes orientales, algunos visigodos llegaron a Roma, pero por un acuerdo vuelven al norte, asentados en los Alpes julianos. Poco después, en el 405, los hunos cruzan el Ister e invaden los Balcanes, devastando Tracia. Esto sugiere que los hunos ya tenían asentamientos de importancia cerca del limes. El 31 de diciembre del 406, hordas de vándalos suevos y alanos, como bien sabéis, cruzaron el Rin, debido al empuje de los hunos, y se extendieron por toda la Galia. En el 408 reanudarían sus ataques en el Bajo Danubio, tomando Castra Martis, en Bulgaria. Es importante saber que era bastante frecuente que los habitantes de los fuertes y ciudades comerciales más pequeñas en los limes cooperasen con el enemigo, sea por temor a mayores represalias, por menor capacidad bélica o bien para librarse del yugo romano. Finalmente, gracias a estratagemas romanas, el ejército de Uldin lo abandonó. Mannheim-Heffen ve en los acontecimientos de los años 408 o 409 4 grupos de hunos operando independientemente. Primero, Uldin, que ahora
lucha bajo el general Generido en Panonia Superior, Recia y Dalmacia. El segundo formó parte del ejército romano en Italia. El tercero acudió en ayuda de los romanos el 409 y un cuarto que se alió con los visigodos de Ataulfo contra los romanos. En el 409, Ataulfo, cuñado de Alarico, apareció al sur de los Alpes, siendo recibido por Olimpio, ministro de Honorio, y se hizo evidente que el imperio necesitaba ayuda militar y contactaron con los hunos nuevamente. Llegaron a un acuerdo, intercambiando rehenes, siendo uno de ellos el joven Aequio. Gracias a este tratado, el imperio contaba con 10.000 hunos. Solo el imperio podía tener esa ingente cantidad de soldados hunos, pues ni ellos mismos podían alimentar a tantos soldados. Ante esto, Alarico abandonó su plan de marchar sobre Roma. Este mismo año, vándalos, alanos y suevos penetraron en Hispania, repartiéndose el territorio en el 411. Sin embargo, en el 410, Alarico entró en Roma. Al abandonar la ciudad se llevaron a Gala Placidia, hija de Teodosio y hermana de Honorio. Tras el intento de cruzar a África, Alarico muere a finales del 410 y, encabezados por Ataulfo, los visigodos se dirigen al norte. Con Ataulfo se hace patente que el objetivo visigodo no era la destrucción del imperio, sino tener un lugar propio en él. En el 414 Ataulfo se casa con Gala Placidia y el ajuar que se entregó fue el botín conseguido en Roma. Mientras los visigodos huían a Bárquino, la actual Barcelona, y Ataulfo fue asesinado un año después. Balia, el nuevo rey, fue puesto al servicio de Roma a cambio de 600.000 medidas de grano, acordando luchar codo con codo como foederati. Tras la liberación de Gala Placidia por Balia, se casaría con el poderoso Magister Militum Constancio. Tras la muerte de Balia, llegó al trono Teodorico I, instaurando por primera vez un reino bárbaro dentro del imperio, el reino visigodo de Tolosa. Durante 15 años se creó una confederación una que atacó Tracia y Panonia. Aequio entraría pronto en el escenario de la política, siendo el líder del Imperio Occidental durante los próximos 30 años, a pesar de que posteriormente sería asesinado por el emperador Valentiniano. Fue rehén entre los hunos y antes de esto lo fue entre los visigodos. Sabía cabalgar al modo nómada, conocía las tácticas de combate y entendía sus pretensiones políticas y comportamiento. Sin embargo, lo más importante es la amistad que contrajo con los nómadas. Esto lo demuestra la llegada al campamento huno para pedir refuerzos. Consiguió 60.000 jinetes, fruto de su amistad con ellos, independientemente, por supuesto, de las sumas pagadas. Llegó al trono occidental Valentiniano III, hijo de Gala Placidia, quien no se fiaba de Aecio. Sin embargo, este fue nombrado Magister Utrisque Militae por la regenta. En la guerra civil entre Aecio y Bonifacio, el primero nuevamente consigue refuerzos hunos de Rúa, consiguiendo así la victoria. A cambio se les entrega Panonia Prima. El imperio nunca cedía territorios a los bárbaros si no estaban ya prácticamente perdidos. También es impactante el hecho de que un Magister Militum pueda entregar una provincia entera a un pueblo extranjero y despreciado por los propios romanos, pero también entregó a su hijo Carpilio como rehén. Las tribus volvieron a su estado inicial de independencia. Con un territorio dentro del imperio, un amigo en Occidente, es decir Aequio, y el imperio oriental indefenso, Rúa, el rey huno, se siente poderoso para tratar con el imperio oriental. Envió a Esla como embajador a Constantinopla, con la demanda de devolución de todos los pueblos refugiados en el imperio, o declararía la guerra. Se supone que estos pueblos eran tribus hunas o bien sometidos a ellos. Sócrates narra que Teodosio, al saber que los hunos estaban preparando un ataque, entregó el porvenir a Dios y rezando sin cesar obtuvo la respuesta a sus plegarias. El jefe de los bárbaros fue muerto por un rayo. Luego siguió una plaga que mató a la mayoría de sus hombres y si eso no fuese suficiente, cayó fuego del cielo consumiendo a los sobrevivientes. Este hombre tenía línea directa con Dios, si no lo sabemos. Según la crónica gálica, Rúgila o Rúa, rey de los hunos, después del tratado de paz, muere y le sucede Bleda. Según Amieno Marcelino, son Atila y Bleda quienes suceden a su tío Rúa. Esto demuestra que hubo algún tipo de monarquía hereditaria. Al morir Octar y Mundiu, el poder se consolidó en Rúa, y al morir este, el poder pasó a sus sobrinos. Se supone que ambos reinaban conjuntamente, repartiéndose el territorio entre los dos.
Probablemente Bleda gobernaba en los territorios más lejanos y por eso hay escasez de fuentes sobre él. Atila será el más conocido, el más odiado y el más querido por su pueblo, a pesar de que no se puede decir que fuese el más poderoso de los dos. Atila es calificado como un licántropo, lo describen como velludo, con colmillos, cuernos, entre demoníaco y licántropo. Atila se dice que es hijo de lobos, y como su origen demoníaco no se discute, creen que podría ser hijo de Magog y Magog, dos poderosas estirpes bíblicas que están encadenadas en el infierno y que serían liberadas al final del milenio. Esto forma parte de teorías mileniaristas que se pusieron muy de moda. Sin embargo, su calificativo más común fue el azote de Dios. Sea como fuere, el Senado decidió enviar una embajada a Territorio 1. El lugar era Margus, en la Murcia Superior. Los embajadores fueron recibidos por los jefes al aire libre y a caballo. Esto fue considerado indigno. Algunos dicen que era una manera de poner en apuros a los embajadores o bien por costumbre, pues entre ellos así se hacía por su seguridad. Sería el primer encuentro entre reyes hunos y una embajada del Imperio Occidental del que tenemos constancia. De este modo podemos ver la visión más mítica e incluso ligada a la religión que tenían los romanos de un personaje que conocieron por primera vez en este momento. Este pacto establecía que los romanos no debían de acoger a más refugiados y tenían que devolver a los que habían acogido. Por otro lado, los romanos no podían hacer alianzas con cualquiera de los pueblos enemigos de los hunos. Otro aspecto mencionado es la vuelta a un anterior tratado elaborado con Rúa, por el cual los hunos tenían privilegios comerciales en ciertas ciudades. En aquel tratado se exigieron 350 libras de oro anuales. En el tratado actual, de ese momento, la suma fue doblada en 700 libras. El tratado fue firmado en el año 435. Lo cierto es que el emperador quería ganar tiempo, entregando unos pocos fugados, entre los cuales estaban algunos jóvenes parientes de Atila. Debido a su traición, fueron ejecutados. Teodosio no entregaría más que los imprescindibles, pues los hunos eran poderosos auxiliares en sus legiones. Tras el tratado, los dos reyes hermanos desaparecerían de la historia oriental hasta el 439. Prisco afirma que durante este periodo se dedicaron a someter a los demás pueblos de la Escitia, un término cuanto menos vago, e hicieron la guerra contra los Sorosgi, y que avasalló las islas del océano y los reinos de Escandinavia, cortados y divididos por las aguas del Báltico, y los hunos llegaron a cobrar tributo de pieles en la región septentrional. Esta expansión hacia el norte ha sido comprobada por el hallazgo de las islas escandinavas de Bornholm, Oeland y Gorland, de un gran número de monedas del Imperio Oriental de la época en la que Constantinopla tuvo que pagar lo acordado en el Tratado de Margus. Sin embargo, Atila atacó un fuerte comercial romano, asesinando a varios mercaderes romanos. El gobierno protestó, pero el caudillo afirmó que el obispo de la ciudad había cruzado el Danubio entrando en territorio huno y que había robado los tesoros enterrados de las tumbas reales hunas. Este incidente dará pie a una política ofensiva por parte de los hunos, pero también nos da información acerca de ellos. Primeramente anula la declaración de Amiano Marcelino de que no creían en nada y no enterraban a sus muertos. Es evidente, pues, la existencia de un culto hacia los antepasados, al igual que los escitas y los Xiongnu. este incidente será el punto de partida del apogeo de Atila y de los hunos. En el 441 invadieron Tracia, conquistando la gran ciudad de Viminacium. No hicieron más conquistas durante ese año. Se consiguió una tregua con los hunos de un año. Durante este periodo no hubo operaciones militares en el limes danubiano. El 442 comenzaron los ataques nuevamente. Las ciudades protestaron, pues estos ataques sucedieron por la avaricia de un obispo. El clérigo temía que la población lo fuese a entregar a los hunos, por lo que se puso en contacto con ellos y pactó con Atila la entrega de la ciudad a cambio de su vida. El obispo consiguió abrir las puertas en la noche y así cayó esta urbe. Como se puede imaginar, no se supo nada más de este clérigo. El avance huno continuó, cayendo Constancia, pero la mayor victoria fue la conquista de la destrucción de Sirmium, el centro de todas las defensas del Danubio. Con la brecha abierta, los Balcanes estaban a merced de los invasores. Tras esta victoria, Teodosio decidió traer de vuelta la flota enviada contra Genserico en Sicilia, pero no llegaron a tiempo a Tracia. Continuó el avance huno hasta llegar a la populosa ciudad natal de Constantino, Naissus.
fue arrasada, pero debido a su importancia estratégica sería reconstruida por Justiniano. En el 442 se proclama la paz definitiva entre los romanos y los vándalos, y gracias a esto, el rey Teodosio ya se sentía capaz de hacer la guerra contra los hunos. Cuando Atila reclamó la vuelta de los refugiados y el tributo, los ministros del imperio dieron la negativa. Según el Comes Marcelino, Bleda fue asesinado por su hermano Atila el 445. Desconocemos las razones, pero a partir de este hecho Atila se alza como el indiscutible jefe único de los hunos durante 10 años hasta su muerte. Atila hizo su propio ejército según Prisco y envió cartas a Teodosio exigiendo nuevamente la entrega de fugitivos y el pago del tributo. Los consejeros del emperador decidieron que no debían devolver a los fugitivos, pues sería mejor tenerlos como soldados auxiliares. Cuando Atila fue informado de esta decisión, se enfureció, devastó el territorio romano, conquistó fortificaciones y atacó la gran ciudad de Ratiaria. Es la primera y única vez que los hunos atacan al imperio cuando los ejércitos imperiales no están ocupados. Junto a Atila estaban sus aliados, entre ellos los gépides, con su rey Ardarico, y los godos de Balamiro. Tras la conquista de Ratiaria, los hunos avanzaron hacia el oeste, capturando Sárdica y Filipópolis, y pasaron por Adrianópolis y Heraclea, tomando Arcadiópolis. Las murallas de Constantinopla cayeron debido a un terremoto. Sin embargo, los romanos consiguieron reconstruir los muros de la ciudad en tan solo 3 meses. Además, Flavio Constantino hizo construir un segundo muro delante del antiguo. Estas murallas aguantarían hasta los ataques turcos de 1453. Las tropas imperiales atacaron a Atila cerca del río Vit, en la Dacia Ripensis. Derrotado, los romanos creían que nada podía parar a los hunos. Atila tomaría Marcianópolis, la capital de Moesia II y la ciudad más grande de Tracia. Según Jordanes, devastaron Iliria y Tracia, las Dacias, Moesia y Escitia, y llegaron hasta las Termópilas, en Grecia. Los romanos tuvieron éxito en Asemo. Los habitantes de la ciudad, sabiendo que la marcha una estaba entorpecida, decidieron que la mejor defensa era un buen ataque. Fue la primera vez que los hunos fueron derrotados, y para colmo, una pequeña Civitas pudo hacer lo que el gran ejército imperial no pudo. Fue un pequeño éxito local. Tras la derrota romana en el Quersoneso, Teodosio decidió firmar la paz. El tratado fue llevado a cabo por Anatolio, quien ya había firmado la paz con Persia en Armenia. Las exigencias de Atila fueron duras: la devolución inmediata de los fugitivos, el pago de tributos atrasados, unas 6.000 libras de oro, además de un tributo anual de 2.100 libras. El rescate de prisioneros aumentaba de 8 a 12 solidi por cabeza, y el imperio no podía recibir más fugitivos. Pero la principal demanda del rey huno era que el imperio tenía que destruir el limes romano, dejando así una franja en la orilla del Danubio. Es decir, el imperio tenía que abandonar la provincia de la Dacia Ripensis. Para pagar las 6.000 libras de oro, Teodosio impuso impuestos solo al ordo senatorial. El oro fue entregado, pero los fugitivos que se negaron a volver con los hunos fueron ejecutados. La paz de Anatolio no llevó la tranquilidad deseada al imperio, y el número de embajadas hunas con quejas o demandas se multiplicó. El objetivo era amasar todas las riquezas posibles. Basándose en Prisco, Jordanes afirma: un pastor, viendo cojear una becerra de su rebaño y no pudiendo imaginar quién la había herido, siguió atentamente el rastro de sangre, llegando a la espada sobre la que había puesto el casco las becerras sin verla al pastar, y sacándola de la tierra, la llevó a Atila. Orgulloso este con el regalo, pensó en su magnanimidad, que estaba llamado a ser el rey del mundo, y que la espada de Marte le daba la victoria en las guerras. Ameno Marcelino ya había mencionado este objeto de culto. Entre ellos no se ve ni un templo ni un santuario, y ni siquiera se puede observar en un lugar cualquiera una cabaña cubierta por un techo, pero se clava, con un rito bárbaro, una espada desnuda en la tierra, y la adoran como un Marte que protege los alrededores. El hallazgo de la espada de Marte tiende a respaldar la idea de que Atila persuadió a los demás pueblos a seguirle, basando su supremacía en las creencias religiosas o supersticiones de estas tribus. Los que no estaban de su parte también estaban en contra de estos poderes divinos. El origen de este culto es desconocido y, según algunos historiadores, se extiende desde Mongolia hasta la Galia. Según Heródoto, los reyes escitas fueron los depositarios de un tesoro sagrado de unos talismanes de oro,
caídos del cielo que simbolizaban las tres funciones sociales: religión, militar y agrícola. Parece que los escitas veneraban tanto la antigua espada como al mismo dios de la guerra, llamado Ares. Heródoto menciona que anualmente se ofrecían sacrificios no solo de animales, sino también de hombres, cuya sangre era recogida y esparcida sobre la espada. El Imperio Oriental estaba agotado y no se hallaba ya en condiciones de seguir la contienda. ¿Por qué el Imperio Occidental no le envió ayuda? Oriente ya había enviado tropas en ocasiones para ayudar a Occidente, la última vez en la primavera del 440 contra los vándalos en África. En el occidente mandaban los grandes terratenientes y Aequio, ambos en buenas relaciones con los hunos. Estos eran en este momento aliados y habían servido en el ejército romano. Entre los años 447 y 450 vieron un continuo ir y venir de embajadas entre los hunos y Constantinopla. En el 448 Atila volvió su vista sobre los acatsiros, un pueblo huno independiente asentado en el Cáucaso. Estos mantuvieron relaciones amistosas con los hunos occidentales, por lo menos hasta la muerte de Bleda. Teodosio también reconoció la importancia de este pueblo. Su situación estratégica en la retaguardia huna podía ser de extrema importancia si se aliaba con ellos. Así, el emperador envió embajadas con regalos y con el mensaje de que debían romper sus relaciones con los hunos de Atila y aliarse con el imperio. El enviado, ignorante de que uno de los jefes llamado Curidaco tenía un rango superior a los demás jefes, no le visitó primero como exigía el protocolo. Este hombre, enfurecido, llamó a Atila para atacar a los demás jefes, que pensaba que le habían quitado su lugar preeminente. Atila envió refuerzos y tras varias batallas sometió a todo el pueblo. Atila llamó a Curidaco a su presencia. Este, dudoso de las intenciones del caudillo, mandó una embajada que decía: «Es difícil para un hombre mirar a un dios, porque si es imposible mirar directamente al sol, ¿cómo puede uno mirar directamente a uno de los dioses más grandes sin hacer daño a los ojos?». Atila aceptó el cumplido y en recompensa permitió a Curidaco permanecer a la cabeza de su propia tribu y puso a su propio hijo mayor, Elac, para gobernar sobre las demás tribus. De esta manera, los acatsiros se mantuvieron en semi-independencia con respecto a Atila. En el 449 llegó a Constantinopla una embajada de Atila, encabezada por el huno Edeco, uno de los hombres más poderosos de su corte. Le acompañó Orestes, un romano de Panonia, que era el secretario de Atila. Los hijos de ambos iban a jugar un papel espectacular en la historia de Europa. Orestes tuvo un hijo llamado Rómulo, quien sería el último emperador del Imperio Romano Occidental. Y el hombre que le derrotó y que sería el primer rey bárbaro de Italia, Odoacro, era hijo de Edeco. La propuesta hacia Edeco por parte del imperio, según Prisco, fue la siguiente. Si Edeco volvía al norte del Danubio, asesinaba a Atila y conseguía volver a Constantinopla, él viviría una vida tranquila y tendría muchas riquezas para el resto de sus días. Edeco aceptó la propuesta inmediatamente, pero pidió 50 libras de oro para asegurar la fidelidad de los jefes hunos que él gobernaba. Lo cierto es que si realmente no estaba dispuesto a traicionar a su jefe, era un buen actor y rápido reflejos, porque supo engañar a los romanos. Probablemente los emisarios hunos podrían haber sido advertidos sobre una propuesta de este tipo. Tras numerosos encuentros diplomáticos, Atila renunciaría a su intención de atacar a los visigodos. La intención de Atila de invadir el occidente no parece basada en motivos monetarios. Las incursiones y saqueos ya habían pasado a un segundo lugar como fuente de ingresos para los hunos. Por estas razones parece que la decisión de Atila estaba basada en dos propósitos. Primero, quería vengar la derrota de sus tropas frente a Tolosa, y en segundo lugar, consideraba el Oriente asegurado como aliado y fuente de ingresos futuros, y quería conseguir un tratado parecido con el Imperio Occidental. Otro factor de importancia a tener en cuenta era las malas relaciones del Imperio Occidental con los bárbaros, así como con su contraparte oriental, ya que tras la muerte de Teodosio, los romanos de Occidente se negaron durante años a reconocer a Marciano como sucesor. Aequio era sin duda el hombre más poderoso del Imperio Occidental, pero sus relaciones con Atila se fueron enfriando a partir del 450. Quizá lo que más puso a Aequio a la defensiva fue la política de Atila en relación con sus guerreros. Aequio, como ya sabemos, había utilizado mercenarios hunos durante toda su carrera, y tras la muerte de Bleda, Atila
Como jefe supremo de los hunos, prohibió a sus guerreros entrar al servicio de los romanos. Así pues, consideró dichos mercenarios como desertores y exigió su vuelta inmediata. Mientras estaba llevando a cabo el último tratado de Anatolio, en la corte occidental surgió un escándalo que determinó la política de Atila durante los siguientes 3 años. Valentiniano III, hijo de Constancio y de Gala Placidia, tenía una hermana mayor llamada Justa Grata Honoria. El 425, tras la muerte del usurpador Juan, Valentiniano es coronado Augusto y al mismo tiempo Honoria fue nombrada Augusta. Una mujer ambiciosa y capaz, heredera de las cualidades que uno espera de un descendiente del primer Valentiniano, nieta de Teodosio e hija de Gala Placidia y Constancio, y todo lo contrario es hermana, a quien se le describe como intelectual y mentalmente pobre. Era una rival incómoda para Valentiniano. Había frecuentes conflictos en la corte y es posible que solo la presencia de Gala Placidia evitara el derramamiento de sangre. El hecho de que se le prohibiese casarse únicamente con alguien sin aspiraciones al trono tuvo una influencia muy negativa. Su papel al parecer era importante en la corte hasta que su hermano se casó, apartándola así de la vida cortesana. Fue amante de su mayordomo Eugenio, pero cuando Valentiniano se enteró, Eugenio fue ejecutado y ella mandada a casarse con un senador y excónsul llamado Flavio Baso Herculano. Esta decisión provocó que Honoria enviase a su eunuco Jacinto a la corte del mismísimo Atila, con un anillo suyo para demostrar la autenticidad del emisario y una carta pidiéndole ayuda. Esta decisión quizá vino de la influencia de su madre, Placidia, quien se casó con el jefe godo Ataulfo 35 años antes. Atila respondió rápidamente reclamándola como esposa y exigiendo la mitad de los territorios del Imperio Occidental. Sin duda, fue una relación donde se compaginó la pasión amorosa y la ambición política, aunque hubo más connotaciones políticas que sentimentales, obviamente. A principios del 450, antes de morir Teodosio II, Atila declara la guerra al reino visigodo de Tolosa, pero quería mantener la amistad con el imperio. Primero atacaría el reino visigodo y su propio pueblo ocuparía su lugar. Una vez establecidos, demostrada su amistad hacia el imperio, él ejercería su cargo de Magister Militum, desplazando a Aecio y finalmente casándose con Honoria, llegaría a reinar legalmente en Occidente. Así, dirigiéndose al emperador Teodosio, reclamó a Honoria como su novia y su mitad del territorio sobre el que reinaba Valentiniano. El hecho de que enviase a esta carta a Teodosio y no a Valentiniano demostraba que él consideraba al oriental de un estatus mayor que el occidental, y su intención sería la de abrir brechas en sus relaciones. Teodosio aconsejó a Valentiniano la entrega de Honoria, pero este no hizo caso. Teodosio moriría el 450 y le sucedería Marciano, produciéndose un cambio radical en la política imperial, especialmente en las relaciones con el exterior. En su política se evidencian 2 hechos. Primero, que era partidario de los senadores y terratenientes, e hizo políticas fiscales favorables a ellos. Y por otro, se enfrentaría a los hunos, llevando incluso un ejército a territorio huno. Así, el imperio no cederá ante las amenazas de los hunos, y la demanda de Atila de oro al nuevo emperador fue ignorada. Jordanes afirma que lo que le impulsó a Atila a hacer la guerra contra los visigodos fueron las intrigas de Geiserico. Geiserico, el rey de los vándalos, descubriendo a Atila la inclinación que le impulsaba a destruir el mundo, le arrastró por medio de grandes regalos a hacer la guerra a los visigodos, temiendo la venganza de su rey Teodorico por el tratamiento indigno que había hecho soportar a su hija. Vándalos y visigodos, quienes siempre habían sido enemigos, llegaron a un acuerdo en el 440 y 442, cuando ambos estaban enemistados con el Imperio Occidental. Sellaron el acuerdo casando a la hija del rey visigodo con Humeric, hijo del rey Geiserico, pero este enlace terminó brutalmente. Geiserico, cuyo carácter cruel ni siquiera perdonaba a sus hijos, por la simple sospecha de que había querido envenenarle, la devolvió. Es decir, devolvió a la hija del rey visigodo, a su padre a las Galias, después de despojarla de toda su belleza natural, haciéndola cortar la nariz y las orejas, condenando de esta manera a aquella desgraciada a llevar eternamente el sello de su repugnante suplicio. Aunque no hay pruebas de que los vándalos participaran activamente en la invasión huna del 451, pueden haber jugado un papel secundario. La ciudad de Roma dependía para su abastecimiento del grano del norte de África hasta el 439, cuando los vándalos tomaron Cartago y recortaron los envíos.
Desde entonces, Roma dependía más de los campos italianos. En el 450, por razones desconocidas, la producción italiana falló y el país padeció gran hambre y pestes. El 451 Atila se puso en marcha desde Panonia hacia la parte occidental. Escogió el momento propicio, cuando la situación política era inestable en Occidente y el Oriente no estaba en condiciones de enviar ayuda, sino feliz de verse liberado de la amenaza una. Los visigodos de Aquitania se resignaron a soportar ellos solos el ataque. Entre los que se unieron a Atila fueron los gépidos, con su rey Ardarico, los ostrogodos, bajo el mando de sus 3 jefes, los rugios, los esciros, los érulos, turingios, los alanos y muchísimos más. Los romanos occidentales se quedaron sin hacer grandes esfuerzos para unir tropas, esperando que el ataque fuera solo contra los visigodos. No olvidemos que las relaciones de Aecio con los hunos eran cuanto menos cordial. Pero hacia el 449 es evidente que las relaciones entre Atila y Aecio estaban deterioradas, debido a varios motivos. El primero es que Atila envió incontables quejas triviales y amenazas con el fin de obtener del Imperio Occidental lo mismo que había conseguido con el Oriental. Y por otro lado, Atila quería ser considerado Magister Militum y Aecio era un obstáculo que tenía que eliminar. Los hunos cruzaron el Rin y su primer objetivo fue someter a los francos ripuarios, que se habían aliado con Aequio. Romanos y visigodos se dieron cuenta de que tenían que prepararse para la guerra. Aequio empezó a tomar medidas tal y los ejércitos reunidos no eran los adecuados. Ahora él, Aequio, tendría que luchar aliado con su enemigo Teodorico contra su amigo Atila para defender el occidente. Aequio, sabiendo que los visigodos no le harían caso a él, convenció a Valentiniano para enviar a un mensajero a la corte de Tolosa. El mensaje de Valentiniano dice lo siguiente: de tu prudencia es, oh, el más valiente de todos los hombres, unirte con nosotros contra el tirano de Roma que aspira a reducir a la servidumbre al mundo entero. Teodorico contestaría: satisfechos están vuestros deseos, oh romanos, también nos habéis hecho a nosotros enemigos de Atila. Le perseguiremos por todas partes donde nos llame su presencia, y aunque sus victorias sobre muchas naciones le han henchido de orgullo, los godos saben combatir a los soberbios. Los hunos estaban acercando al Loira cuando los visigodos y romanos llegaron a un acuerdo. A los romanos y visigodos se unieron como auxiliares francos, sármatas, armoricanos, licienos, burgundios, sajones, ripuarios, soldados del imperio en otro tiempo, pero llamados ahora solamente como auxiliares, y algunos otros pueblos célticos y germanos. El ejército huno capturó Metz y conquistaron muchas otras ciudades. Probablemente muchas de estas ciudades abrieron sus puertas a los hunos sin luchar. Sobre este asunto, Jordanes nos dice que Sangibano, rey de los alanos, contemplando con terror el porvenir, promete ponerse de parte de Atila y entregarle la ciudad gala de Aureliano, donde moraban entonces. En cuanto Teodorico y Aecio tuvieron conocimiento de estos propósitos, se hicieron dueños de la ciudad por medio de grandes obras de tierra. La destruyeron antes de la llegada de Atila y, vigilando a Sangibano, que había hecho sospechoso, le colocaron con sus alanos en medio de sus auxiliares. La defensa de la ciudad a base de emboscadas hechas por los propios ciudadanos, encabezados y animados por el obispo de la ciudad, resistió hasta la llegada de las tropas romanas y visigodas. Atila tuvo que retirarse con sus tropas a un lugar conocido como los Campos Cataláunicos, que probablemente es una denominación de gran parte de la campaña. La batalla de los Campos Cataláunicos fue un acontecimiento internacional, participando en ella pueblos desde el Volga hasta el Atlántico, excepto los vándalos. En el Chronicon de Próspero, clérigo de Aquitania, es el documento más completo existente y probablemente fue escrito en Roma. Este demuestra una admirable imparcialidad hacia los principales participantes. Sidonio Polimar, por su parte, no menciona la batalla, pues está más interesado en la psicología y las costumbres de los hunos, pareciendo también que tiene menos conocimiento. El único que lo trata con algún detalle es Jordanes, godo, defensor e historiador de su pueblo, que escribió unos 100 años después de los acontecimientos. El lugar exacto donde tuvo lugar la gran batalla, llamado Maurica, es desconocido, pero se supone que era una gran llanura donde la caballería de los hunos podía maniobrar. Según Jordanes, y cito textualmente, reuniéndose en los campos cataláunicos, llamados también mauricianos,
campos que tienen de longitud 100 leguas, según las llaman los godos, y 70 de anchura. La legua gala tiene 1500 pasos, aquel rincón del mundo viene a ser la arena de innumerables pueblos. La batalla, que comenzó alrededor de la 9ª hora del día, es dividida por Jordanes en dos partes. La primera parece ser la lucha para tomar la cima de una pequeña colina que dominaba el campo de batalla, y de la cual las dos partes habían conseguido conquistar una parte de la ladera. La alineación era la siguiente. Formaban el ala derecha Teodorico y sus visigodos, Aecio la izquierda con los romanos, y en el centro habían colocado a Sangibán, rey de los alanos, que por estratagema de guerra habían cuidado de encerrar en medio de tropas de reconocida fidelidad. El ejército de los hunos formó en orden contrario, colocándose Atila en el centro con los más valientes de los suyos. Los numerosos pueblos que habían sometido a su dominación formaban las alas. Entre las fuerzas sobresalía el ejército de los ostrogodos, mandado por Balamiro, Teodomiro y Videmiro, tres hermanos que sobrepujaban en nobleza al mismo rey. Veíanse también ahí, al frente de innumerables masas de gépidos, a Adarico, su rey, famoso y valiente, que por su gran fidelidad a Atila era admitido por este en sus consejos. Esta primera parte de la batalla, o escaramuza, por la colina fue relativamente corta y ganada por los romanos y sus aliados. Extraña que las dos partes alienasen en todas sus tropas solo para conquistar una colina. Quizá era crucial para conseguir una posición favorable. Llegóse pues a las manos. Batalla terrible, complicada, furiosa, obstinada y como jamás se había visto en otra parte. Tales proezas se realizaron allí, según se refiere, que el valiente que se encontró privado de aquel maravilloso espectáculo nada parecido alcanzó a ver en toda su vida. Un arroyuelo de aquel campo que corre por lecho poco profundo aumentó de tal suerte, no por la lluvia, como solía acontecer, sino por la sangre de los moribundos que, creciente extraordinariamente, se convirtió en un torrente impetuoso y sangriento, de manera que los heridos que ardiente sed llevaban a sus orillas, bebieron agua mezclada con restos humanos. Murió el rey visigodo durante la lucha. Jordanes de hecho nos da dos versiones. Cuando el rey Teodorico recorría su ejército para animarlo, derribóle el caballo, pisoteándole los suyos. Perdió la vida en edad ya avanzada. La segunda versión afirma que cayó atravesado por una flecha que lanzó Andax del lado de los ostrogodos, que entonces estaba a las órdenes de Atila. Este último relato parece más factible y los godos reaccionarían con gran violencia. Los visigodos se separaron de los alanos y cayeron con ferocidad sobre los hunos. Atila se atrincheró detrás de los carros en su campamento. La lucha no terminó al caer la noche. Aecio, por su parte, habiéndose extraviado también en la confusión de aquella noche, vagaba en medio de los enemigos, temiendo que les hubiese acontecido desgracia a los godos. Al fin encontró el campamento de los aliados, después de haberlo buscado por largo tiempo, y pasó el resto de la noche vigilando detrás de una muralla de escudos. En cuanto amaneció el día siguiente, viendo los campos cubiertos de cadáveres y que los hunos no se atrevían a salir de su campamento, Aecio y sus aliados no dudaron que les pertenecía la victoria. Sin embargo, hasta después de su derrota el rey de los hunos conservaba altiva actitud. Dícese que en aquella famosa batalla que dieron las naciones más valerosas perecieron por ambas partes 162.000 hombres, sin contar 90.000 gépidos y francos. El número de muertos que nos da Jordanes es extremadamente difícil de creer. Bari dice rotundamente que es absurdo y Thompson duda que Atila pudiera haber alimentado a más de 30.000 hombres. Sin embargo, algunos años más tarde, según Damascio, en el oriente todavía se pensaba que la lucha era tan atroz que pocos soldados sobrevivieron, y las almas de los que habían caído siguieron luchando durante 3 días y 3 noches, tan ferozmente como cuando estaban vivos, y se podía oír claramente el ruido de sus armas. Casiodoro será el primer autor antiguo que dice que la victoria fue conseguida gracias a la valentía de los godos. Eso muestra claramente su prejuicio en favor de los godos, y esta tendencia será seguida y exagerada por el godo Jordanes. Con la muerte de Teodorico se cumplió la predicción de que, poco después de ser rechazado de Tolosa, hicieron los adivinos de Atila, aunque él creía que se refería a Aecio. Se decidió a consultar a sus adivinos para conocer lo venidero.
Estos, después de haber observado en tanto las entrañas de las víctimas, en tanto ciertas venas que aparecen sobre los huesos descubiertos, presagiaron a los hunos funestos acontecimientos. Sin embargo, hacía algo menos siniestra su predicción el anuncio de que debía sucumbir por parte de sus enemigos uno de sus jefes supremos. Los godos, tras la muerte de su rey, querían venganza, y viendo que Atila estaba bloqueado en su campamento, y como sabían que les quedaban pocos víveres y por esta parte que sus arqueros apostados detrás de los parapetos del campamento defendían incesantemente el acceso a flechazos, convínose en mantenerle bloqueado. El rey de los hunos, grande siempre hasta el último momento, hizo formar una hoguera con sillas de caballos, dispuesto a precipitarse en las llamas si el enemigo forzaba el campamento. Sea para que ninguno pueda gloriarse de haberle herido, sea por no caer él, dueño de las naciones, en poder de temibles enemigos. Sin duda tenía la posibilidad de borrar del mapa al ejército huno, pero esto no entraba en los planes de Aequio. Torismundo ardía en deseos de vengar la muerte de su padre sobre los que quedaban de los hunos. Para ello consultó al patricio Aequio, a causa de su edad y de su consumada prudencia, para que le dijese qué debía hacer en aquella ocasión. Pero temiendo que, una vez arrastrados los hunos, cayesen los godos sobre el imperio romano, le decidió con sus consejos a regresar a sus hogares y a ocupar el trono que su padre acababa de dejar. Torismundo escuchó el consejo sin sospechar el interés que lo dictaba, sino por el contrario, viendo en él atención de sus intereses, y dejando ya a los hunos, partió a la Galia. Lo cierto es que los visigodos se aliaron con los romanos porque no tenían otra opción, no por amistad. Aequio también convenció a los francos para volver a sus territorios con el pretexto de que Atila pasaría cerca de allí en su retirada. La importancia de esta batalla en la historia y el futuro del imperio occidental ha sido muy exagerada. La batalla tuvo lugar cuando los hunos estaban de retirada y su verdadera importancia estuvo en que dañó enormemente la reputación de Atila como un conquistador invencible, diezmó sus tropas y limitó su campo de acción. Sin embargo, en la primavera del 452, Atila, con un ejército tan grande como el que invadió la Galia, cruzó los Alpes Julianos y entró al norte de Italia. La decisión de invadir Italia en ese momento es casi imposible de explicar. Se ha especulado de la posibilidad de que Atila no pudiese frenar a sus guerreros, hambrientos de venganza y de botín. También se ha propuesto la hipótesis de que Atila, viendo que su poderío y área de influencia eran todavía enormes, decidió continuar su plan de rescatar a Honoria y reclamar su derecho al trono imperial. La primera operación militar de los hunos fue el asedio de Aquileia. Los hunos, usando sus tácticas de ataque, no podían tomar la ciudad porque no tenían elementos materiales para el asedio. Y algunos piensan que Atila, viendo esto, buscó ayuda entre los pueblos sometidos, más diestros en el asedio de ciudades amuralladas y en máquinas de asedio. Tras esto, renovaron sus ataques y la ciudad finalmente fue conquistada. Sea como fuere, los hunos marcharon al sur conquistando todas las ciudades a su paso. Cayó Patavium, Verona, Brixia y Bérgamo, Mediolanum y Ticinum. Parecía evidente que Atila se proponía cruzar los Apeninos y avanzar hasta Roma. Sin embargo, según Prisco, los suyos le hicieron desistir, no por interés de la ciudad, que hubieran querido destruir, sino por temor de que aconteciese desgracia al rey, a quien recordaron el ejemplo de Alarico, que no sobrevivió mucho tiempo después de haberse apoderado de Roma. Los hunos hallaron no solo hambre, sino también peste, pues el año anterior el país sufrió una gran carestía agravada por las invasiones. Próspero, un contemporáneo de los acontecimientos y piadoso creyente, dice: la mejor solución hallada por el emperador, el senado y el pueblo romano fue la de mandar una embajada al temible rey y pedir la paz. El beatísimo Papa León, confiado en la ayuda de Dios y sabiendo que éste nunca falta a las actividades de los piadosos, se hizo cargo de las negociaciones y, tal como se esperaba, el rey recibió cortésmente a la delegación y se sintió tan honrado por la presencia del sumo sacerdote que ordenó a sus hombres detener las hostilidades y, prometiendo paz, regresó más allá del Danubio. Lógicamente hay historiadores que no están de acuerdo y piensan que no es muy probable que este rey pagano se hubiera preocupado por las amenazas de trueno y de otros argumentos de la iglesia. No hubo testigos que dejaran escritos sobre este acontecimiento y esto pone en duda el que tuviera lugar este encuentro.
Si Atila y León I llegaron a entrevistarse, el Papa hubiese convencido al rey Huno de no atacar Roma. Las posibilidades propagandísticas hubieran sido de enorme importancia, como un milagro de la Iglesia. A pesar de ello, no fue mencionado en las crónicas ni por los padres de la Iglesia, ni siquiera por el propio Papa León I en sus sermones y cartas. Pero en una carta escrita al Papa Símaco en el 512 o 513, los obispos orientales mencionan que el Papa León negoció con Atila la liberación de los cautivos cristianos, judíos y paganos. Según Idacio, aunque fueron también atacados por el hambre y la peste, lo que convenció realmente a Atila de regresar a sus tierras era el hecho de que Marciano, aprovechando que la mayor parte de los hunos estaban lejos, envió unos auxiliares que, bajo el mando de Aequio, diezmaron a los hunos. Además, fueron subyugados en sus propios territorios por el ejército imperial. Para los historiadores modernos hubo otro motivo más decisivo. Las tropas de Atila ya habían sufrido grandes bajas durante la batalla de los campos catalónicos y existía el gran peligro de que los pueblos germanos en la retaguardia una intentaran una sublevación. Acordada la paz, Atila regresó al otro lado del Danubio, pero declarando públicamente con amenazas que volvería con más terror a Italia si no le entregaban a Honorio, hermana del emperador, con la parte correspondiente del tesoro imperial. Mira que era cabezota. Atila decidió añadir otra esposa a su larga lista de mujeres. Esta nueva se llamaba Idico y debió de ser de origen germánico, joven y bella. Después de la ceremonia, la celebración duró toda la noche y Atila bebió mucho antes de retirarse. Entrado el día siguiente, los sirvientes se alarmaron cuando vieron que su jefe no aparecía. Finalmente decidieron entrar en su alcoba. Allí encontraron a Atila muerto y a Idico cubierta con su velo, llorando a su lado. El rey Huno había sangrado fuertemente por la nariz y por estar borracho se había asfixiado mientras dormía. Su cuerpo no presentaba indicios de ninguna herida. Naturalmente no tardaron mucho en aparecer los rumores de que había sido asesinado. Marcellinus Comes, que escribió un siglo más tarde, afirmó que fue muerto por su mujer. Jordanes, confesando no tener mucha información, afirma que su cuerpo fue expuesto en medio de la llanura, bajo un pabellón de seda, y mientras su pueblo velaba el cadáver, un grupo de los más expertos guerreros galoparon frenéticamente a su alrededor. Cuando cayó la noche, el cuerpo fue depositado en 3 ataúdes, uno de oro, otro de plata y el tercero de hierro, y enterrado dentro de un túmulo con todos los tesoros y armas que había conquistado. Después, todos los que habían participado en el enterramiento fueron asesinados y enterrados con él. Los ritos, aunque similares en muchos aspectos a los relatos de Beowulf, no son germánicos. Podemos encontrar un paralelo más estrecho entre este entierro y los de los demás nómadas esteparios. Finalmente, como dato curioso, Dante sitúa en los infiernos de su Divina Comedia al caudillo Huno sumergido hasta la nariz en un lago de sangre. Atila, que tanta sangre ha derramado, sufre el tormento de estar ahogado por ella eternamente. Con esto pues lo dejamos por hoy y cerramos ya este apasionante ciclo de vídeos que hemos hecho sobre los hunos. De momento dejaremos a estos portentos de las estepas en paz, pero sin hacer lo mismo nosotros. Así que si no lo estáis, suscribíos al canal y seguidnos en las redes sociales para no perderos las novedades. Esta temporada estamos publicando material nuevo en nuestros canales de iVoox y YouTube cada semana, así que no os despistéis. Nos vemos en la próxima entrega de Cliófilos, un paseo por la historia.